el audio. Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación, chicos. Buenas noches, Claudia. Danica, buenas noches. Gracias por la confirmación. Luciana, muchas gracias por la confirmación. Buenas noches, Ruth. Perfecto. Entonces, vamos a compartir pantalla, chicos. Buenas noches, Miluska. Bien, chicos, entonces vamos a retomar la sesión de la clase anterior. Habíamos ya definido el concepto de inflación como el aumento generalizado de los precios de manera persistente en el tiempo. El INEI era el ente que medía la variación de precios en los mercados, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú era aquella institución que controlaba la inflación, y en este caso la inflación moderada, aquella inflación que debería estar en un dígito entre 1% a 9%, siendo el rango meta del BCR el 1 y 2 hasta 3%, ¿sí? En ese rango de 1 a 3% de inflación, el BCR tiene como función, pues, estabilizar la economía, ¿sí? Tiene que evitar que la inflación se vuelva galopante, ¿no? La inflación no debe ser galopante, no debe llegar a los 2 dígitos. En el índice de precios al consumidor habíamos visto también que el rubro más importante lo conformaba alimentos y bebidas no alcohólicas, llegando a obtener una variación de precios del 24%, ¿correcto? En ese sentido era el rubro más influyente dentro de la canasta básica de consumo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la fuente, el INEI, que nos proporciona esta data, este cuadro comparativo. La tasa de inflación sería el índice de precios al consumidor T más 1 menos el índice de precios al consumidor del año que queremos comparar en el numerador y en el denominador, multiplicado por 100 para obtener en términos porcentuales. También estábamos clasificando la inflación en inflación negativa, o también conocida como deflación, ante una caída persistente de los precios. Luego también estábamos catalogando a la inflación como moderada, aquella inflación donde el incremento de precios es más lenta, ¿sí?, en un determinado tiempo, y los precios relativamente se encuentran estables. Luego tenemos la inflación galopante, la cual ya prácticamente está saliéndose del control a partir de los 2 dígitos hasta los 999% de inflación. Y ya prácticamente la inflación fuera de control es aquella que está en el orden de los 4 dígitos, 1000% en adelante, ¿no? Recordemos que el Perú, en la época del primer gobierno del APRA, el primer gobierno del expresidente difunto Alan García, llegamos a 7500% de hiperinflación, ¿correcto? Ahí están las cifras. En este caso, comparado pues con el país de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene
ha tenido una hiperinflación. Actualmente Argentina sigue con una inflación galopante de un poco más del 100% de inflación. ¿Sí? El año pasado Argentina eh, estuvo alrededor de 211,4% de inflación, según su Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC argentino, y en ese sentido pues se viene recuperando lentamente, ¿sí? Muy bien. En esta parte vamos a definir nuestro concepto de inflación por demanda y también nuestra inflación por costos. ¿Correcto, chicos? Muy bien. En este sentido, la inflación por costos, entre paréntesis, por oferta, nos dice ahí, es aquella inflación que se va a producir porque el Perú necesita adquirir, chicos, el Perú necesita adquirir productos importados, ¿sí? El Perú necesita adquirir insumos para poder producir, por ejemplo, en la canasta básica de consumo todos sabemos que el maíz, la soya, el petróleo, o sea, el crudo, es muy importante para nuestra economía. Por ejemplo, de los derivados de la soya sale el aceite refinado. Sí, chicos, el aceite vegetal que tiene alta demanda en nuestra comida, es lastimosamente es un producto que lo tenemos que traer importado en su materia prima. En ese sentido, eso nos genera que el aceite refinado pues se haya disparado en los últimos meses, ¿no? En el precio. Otro producto también son los fertilizantes, ¿no? Muy necesarios para la agricultura y en ese sentido también lo traemos importado, los fertilizantes. Entonces, en ese sentido, eso genera pues que los productos de primera necesidad del agro pues suban de precio, como por ejemplo la papa, yungay, la papa rosada. Otro insumo que traemos importado también es el maíz amarillo, ¿sí? Lo que es alimento procesado para las aves. Acá no lo producimos, ese alimento procesado para las aves. Y eso también genera que el pollo se eleve de precio, porque en las granjas el ave necesita alimentarse todos los días durante 2 meses aproximadamente y eso genera un alto costo de producción para estas empresas avícolas, que después eh, ese incremento, ese sobreprecio, lo tienen que asumir las madres, ¿no? Las madres peruanas. En ese sentido, al momento de buscar el menú y poder comprar los productos para el pan de cada día. El trigo también, chicos, en ese sentido es otro insumo. Y en ese sentido, pues, esto generaría que el Perú tenga una dependencia hacia esos productos, hacia esos insumos que en el mercado internacional se encuentran caros, ¿no? Y al estar caro, obviamente nosotros vamos a tener una inflación importada. ¿Correcto, chicos? Bien, entonces ahora vamos a explicar la inflación por demanda, ¿sí? La inflación por demanda surge ante un incremento de la demanda total. Cuando hablamos de demanda total, estamos hablando de la demanda de un país. Ya este tema es un tema macroeconómico, ¿no? La demanda agregada es la demanda total de un país, la demanda de bienes y servicios para poder adquirir los bienes y servicios. En ese sentido, la inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva considerablemente por encima de los niveles de producción. Es decir, que vamos a tener una emisión inorgánica del dinero. Imagínate que esa emisión inorgánica del dinero, chicos, es un momento en el cual el Perú, para obtener liquidez, solicitaba al Banco Central de Reserva que le imprima más masa monetaria, sin considerar que no aumentaba en ese mismo ritmo la producción de bienes y servicios.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si la producción no aumenta, si la producción se mantiene constante, prácticamente la masa monetaria está por encima, ha crecido la cantidad de dinero, ¿sí? Y eso generaría que los precios se eleven. Entonces, al elevarse los precios, vamos a tener una inflación, en este caso por demanda. ¿Correcto, chicos? Según Milton Friedman, que es un economista muy reconocido en el siglo pasado, él obtuvo el premio Nobel de Economía al plantearnos que la inflación era un efecto monetario. Él nos planteaba que la culpa de que los precios se elevaran tan velozmente era porque los bancos centrales emitían más masa monetaria que los niveles de producción. Entonces ahí tenemos la famosa ecuación de Fisher, donde M es igual a masa monetaria multiplicado por la velocidad del dinero que se mantiene constante. Todo esto representaría la oferta total de masa monetaria. Esta oferta total de masa monetaria es igual a la demanda total. Oferta es igual a demanda total. Oferta total de dinero es igual a oferta total de productos. Q significa producción, que es constante, no varía, y P significa nivel de precios. Entonces, si velocidad del dinero y producción se mantiene constante, hay una relación directa entre la masa y el precio. ¿Qué significa relación directa, chicos? Que a mayor masa monetaria, mayor nivel de precios. Y ahí se generaría la inflación por una emisión inorgánica del dinero. Repito, acá se generaría una elevación de los precios de manera generalizada a raíz de un aumento de la masa monetaria de manera desorganizada, ¿no? Entonces ahí obviamente vamos a tener el concepto de la emisión inorgánica del dinero, ¿sí? Muy bien. Entonces, chicos, acá está la explicación por qué tenemos inflación, ¿correcto? Una es por costos y la otra es por demanda, ¿correcto? Una obedece al contexto de la Gran Depresión y otra obedece al contexto de la crisis de los años 70, de 1970, que se expandió hasta el 80, y eso devino a tener que imponer drásticas medidas en la economía para poder reducir la inflación, ¿correcto? Por ejemplo, las causas de la hiperinflación era el exceso de liquidez por parte del Banco Central imprimiendo masa monetaria, ¿correcto? También otra causa de la hiperinflación de los años 80 era el control de precios que formaba los mercados negros, ¿no? Los mercados especulativos, que nadie respetaba el precio que imponía el Estado peruano, ¿no? Es como que yo te comente que hoy en día el gobierno impone un control de precios a los productos de primera necesidad. Por ejemplo, que mañana salga un decreto de urgencia que diga que la leche ya no va a costar 4 soles y que va a costar 1 sol la lata. Entonces las empresas, al verse afectado en sus ganancias, retroceden las cantidades ofertadas y genera la escasez. Y ante ello, ante una escasez, los precios se van a elevar. Siempre que hay escasez, los precios se elevan, ¿sí? Entonces, el empresario, por proteger su inversión, retrocede las cantidades ofertadas y eso genera una escasez y la formación de mercados negros. Eso también se vivió en la época del 80. Otra causa también eran los subsidios. Los subsidios eran gastos del gobierno que hacía a los diferentes sectores económicos sin contar con dinero de reservas. Más bien, esto generaba que las reservas se agoten, ¿correcto? Y al agotarse las reservas, prácticamente el Perú no podía adquirir, en este caso, los
insumos que necesitaba también del exterior, generándose así mayor escasez, mayor agudización de la pobreza y pobreza extrema. No había más remedio en ese sentido que aplicar un conjunto de medidas que frenara pues la hiperinflación, y en ese sentido pues el control de precios ya no iba más. A partir de ello, el Banco Central de Reserva en el año 1993 se convirtió en un organismo autónomo, y a partir de ahora el Banco Central ya no da liquidez al Estado peruano si es que no es a raíz de un préstamo, ¿sí?, garantizado a un cierto tiempo, ¿sí? Está prohibido dar liquidez imprimiendo el dinero fiat, sin contar con un respaldo, una tasa de interés, ¿no? En ese sentido, el Banco Central de Reserva tiene prohibido dar liquidez a cambio de nada, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos explicado las causas de la inflación por demanda y la inflación por costos. A ver, quisiera que en el chat participes haciendo tus preguntas, por favor. Pasamos ahora en esta segunda parte a explicar la estanflación. Si tú te das cuenta, acá hay dos palabras que están compuestas. Estan viene de estancamiento, inflación viene de la inflación. Estancamiento más inflación. Son dos fenómenos agudos, son dos fenómenos complejos en nuestra economía, y en ese sentido, pues el Perú tuvo una estanflación el año pasado, ¿sí? El año pasado se vivió un estancamiento con inflación. Entonces, ¿qué significa estancamiento? Estancamiento significa caída de la producción. Repito, estancamiento significa caída de la producción, y la caída de la producción lo tenemos que entender mentalmente como el desempleo, porque cuando no hay producción empieza a haber problemas de acceso al trabajo. Es como que un empresario le dice a sus trabajadores, como ustedes pueden observar, nosotros producimos, pero la gente no demanda, la gente no compra. Me voy a ver en la necesidad de tener que despedir, ¿no? Y en ese sentido, al despedir trabajadores, esos trabajadores prácticamente aumentan la situación crítica de no poder demandar productos. Entonces, el estancamiento es un fenómeno donde se pierde el empleo, donde el PBI no crece, más bien el PBI comienza a desacelerarse, entrando en un proceso de recesión. Entonces, el estancamiento se debe entender como la recesión del PBI. ¿Qué quiere decir? Que el PBI que mide producción ya no mide la producción. O sea, quiero decir que el PBI, al no crecer, va a generar prácticamente con 2 trimestres consecutivos un estancamiento. Un ejemplo, en el año 2019, el Perú tuvo una producción de turismo de 8 millones de turistas en el año 2019. Y prácticamente esos turistas que vienen de diferentes partes del mundo ayudaron a que nuestro PBI crezca. ¿Por qué? Porque eso significaba más trabajo. Cuando vienen 8 millones de turistas en esa época, en el 2019, hay más hoteles que trabajar, hay más gastronomía que producir, ¿sí? Habrá más demanda de servicios turísticos. Entonces prácticamente la economía se vuelve más dinámica. Obviamente se está produciendo más, en este caso, servicios turísticos, comida, bebida, hoteles, paseos, visitas a centros arqueológicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, crece la economía peruana y hay trabajo. Y si hay trabajo, obviamente el PBI crece, es un reflejo.
¿correcto? Pero ahora que se ha aperturado después de la pandemia, se ha reaperturado el turismo, todavía no llegamos a ese nivel de 8 millones. El año pasado cerramos con casi 4 millones de turistas, la mitad. Entonces, esos 4 millones de turistas han generado puestos de empleo, pero no como antes. Por eso el año pasado tuvimos una recesión, una caída de la producción, porque si nos comparamos con años anteriores, no hemos crecido, no hemos crecido. Ah, ya ves, entonces ya te estás dando cuenta que el estancamiento es caída de la producción, ¿correcto? Es aumento del desempleo, ¿correcto? Aumento de desempleo. Entonces, en ese sentido, el Producto Bruto Interno, el PBI, mide esa tasa de crecimiento económico, ¿sí? El PBI te muestra el Producto Bruto Interno, que mide todo lo que se produce dentro de tu país, se está reduciendo los porcentajes. Y obviamente eso es un estancamiento. Bien, chicos, entonces ya pasé a explicarte el estancamiento. Ahora, si tú unes el estancamiento, que es la caída de la producción, o si quieres llamarlo recesión, más los precios que están inflados, ¿no? Inflados, producto de que traemos inflación importada, entonces tú sumas dos fenómenos, estancamiento más inflación. Y ahí lo juntas y se forma la estanflación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces la estanflación es el estancamiento más la inflación. Es el incremento de precios de manera generalizada y acompañada de una recesión económica, de un estancamiento. Entonces, el estancamiento significa que va a haber una caída de la producción en un tiempo determinado, comúnmente mayor a 2 trimestres consecutivos. 2 trimestres sería 6 meses. 2 trimestres sería 6 meses. O sea, prácticamente casi todo el año hemos estado en recesión económica. Todo el 2023 se podría decir. ¿Correcto, chicos? Profe, ¿y el PBI cuánto estaba? Estaba en menos 0,4. Menos 0,4. Un poquito más abajo de 1. O sea, no habíamos crecido, ¿sí? Estábamos en recesión. ¿Correcto, chicos? En esta imagen un poquito ya más ilustrativa, vemos qué significa la estanflación. La recesión es la caída del Producto Bruto Interno llamado PBI, PBI que cae, o sea, más desempleo, aumenta el desempleo. Cuando cae el PBI no crecemos, no producimos como antes, y si no hay empleo, no hay trabajo, lo que hay es desempleo, desempleo que aumenta y obviamente no hay demanda. Las personas al no tener trabajo ya no demandan, están sobreviviendo, ¿no? Entonces acá la demanda indica hacia abajo, quiere decir que ya no se está demandando como antes. Estos fenómenos son la recesión o el estancamiento. Y si tú le unes a ello, encima de todo, la inflación, que la gente encuentra precios altos, se vive un sistema de zozobra, ¿no? Un sistema de zozobra de gran complejidad en la economía peruana, ¿no? Pero lo bueno que este año estamos saliendo del estancamiento, estamos saliendo de la recesión, ya el PBI está viendo mejoras, prácticamente este año debemos estar creciendo al 2%, no es mucho, pero ya no estamos en recesión, ¿no? Al menos ya salimos de ese negativo de PBI, ahora el PBI está dando pues muestras de una recuperación lenta, no como quisiéramos, no a niveles prepandémicos, pero ya estamos saliendo del cero, ¿no? Del subsuelo, se puede decir. Ahora lo que habría que atacar es la inflación, pero también hay una buena noticia. El Banco Central de Reserva, que es el encargado de controlar la inflación, ya nos ha indicado que para este año vamos a tener una inflación del 3% a un poco menos. Y justamente son los rangos metas del Banco Central tener la inflación
menos del 3%, ¿correcto? Posiblemente para fin de año llegaríamos a un 2,5, 2,7 de inflación. ¿Correcto, chicos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, maestro. ¿Recesión implica solo los primeros tres? Claro, los 2 trimestres de manera consecutiva, o sea, en una línea del tiempo, no vemos que el PBI crece, se mantiene bajo cero, ¿no? En Oye, negativo, me refería a la imagen, a recesión, que es solo PBI, desempleo y demanda. correcto. Inflación ya sería aparte de recesión. Sí, cuando explicamos la estanflación, ¿no? Al explicar la estanflación, es un fenómeno que se junta la recesión más la inflación, ¿sí? Tú me puedes preguntar, profe, pero si hay una demanda que cae, ¿no debe caer también los precios? Pero en el Perú no caían los precios. Profe, ¿por qué no caían los precios? Si la ley de la demanda dice que a menor demanda, menor precio. Lo que pasa es que nosotros teníamos una dependencia de los insumos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, el petróleo evita que los precios bajen. Más bien los precios suben porque cuando traemos un petróleo importado a un precio internacional, eso implica que el Perú tenga que comprarlo a un precio caro, comprarlo en dólares, por ejemplo, y eso hace que nuestras reservas se agoten. Obviamente no es nada barato traer un producto que comienza a escasear en el mundo y tú te das cuenta si el petróleo sube, el barril sube todos los precios en la economía. ¿Por qué? Porque el petróleo está muy ligado a la canasta básica de consumo. ¿Por qué? Porque ese camión que trae las verduras, que trae la comida, los productos de primera necesidad, tiene que consumir diésel. Esos camiones que traen toda la comida desde, por ejemplo, de Lima Centro a la carretera central, ¿no? En ese tramo, pues, donde viene la papa, las verduras, ¿no? Entonces tiene que pagar un alto precio por el flete. El flete es el combustible, no el transporte, lo que traen las mercancías hacia Lima. Entonces, en ese sentido, sube los productos de primera necesidad, ¿no? Cuando sube el petróleo, sube también los pasajes, ¿sí? Entonces sube todo prácticamente. Entonces, la pregunta es, ¿no tendrían que bajar los precios porque hay una caída de la demanda producto de la recesión? Pues en el caso peruano no bajó. Se mantuvieron precios elevados, ¿no? En ese proceso de estanflación. Bueno, ahora pues ya la economía está teniendo unos signos de mejora, pero no como quisiéramos, ¿no? Porque hay sectores de la economía que no se recuperan. Por ejemplo, el sector transformativo, ¿no? El sector transformación está hoy en día en capa caída, ¿no? El sector industrial está sufriendo pues prácticamente duros reveses económicos y no encuentra cómo mejorar. Ejemplo, eh, la producción, eh, en este caso del sector construcción, por ejemplo, ¿no? Sector manufactura. La MIPE, las empresas que producen prendas textiles, también están duramente golpeados todavía. Entonces, digamos que todavía hay un lento crecimiento en ese sentido del PBI. Y la inflación podría ser menos siempre y cuando el Perú no dependa mucho de insumos importados, ¿no? Como la soya, el maíz, el petróleo, ¿no? Y eso hace que los precios no bajen, ¿correcto? Espero haber respondido tu pregunta, mi estimada. ¿Alguna otra pregunta? Vamos chicos, con confianza, por favor. Hagan sus preguntas. Entonces, las consecuencias de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, porque cuando vamos al mercado compramos menos cosas. Ejemplo, con un billete de 50 soles podíamos llenar una canastita de tienda, ¿no? Esas canastitas podíamos llenar con 50 soles en el año 2012. Han pasado 10 años al 2022 y prácticamente se compra menos, se cambia menos productos. Ahí se afecta el valor de cambio del dinero. El valor de cambio, ¿ah?
Esa es la característica, en este caso, extrínseca, ¿no? ¿Te recuerdas la semana pasada? Característica extrínseca del dinero, un factor externo, el valor de cambio. Acá por 50 estamos cambiando menos cosas. Profe, ¿y eso por qué? Porque hay un aumento de los precios, hay una inflación. Otra consecuencia, disminuye el salario real, o sea, el poder de compra del dinero. Incrementa el costo de vida, el pobre se hace más pobre, disminuye la capacidad de ahorro, la gente ya no ahorra, la gente trata de gastar todo lo que puede en el presente, porque si espera mañana, en un contexto de hiperinflación, prácticamente compraría menos de la mitad. No podría terminar de concluir su compra si espera hasta mañana. Disminuye las inversiones privadas porque las empresas no pueden cuantificar sus ganancias cuando todos los días los precios cambian, ¿sí? Se benefician los deudores y se perjudican los acreedores. Quiere decir que así también el gobierno, el Estado, puede eliminar deudas públicas. De esa manera el Estado también puede obtener un beneficio de la hiperinflación, porque ahora va a pagar a menos costo, ¿sí? Con un dinero devaluado, las deudas que tenía. Y como última alternativa, tenemos a la dolarización, que quiere decir que un país que tiene hiperinflación, su moneda ya no tiene confianza, ¿sí? Ya perdió poder de compra, ¿y qué le queda? Abrazar el dólar norteamericano, ¿no? Que es una moneda que obviamente sirve ante crisis económicas. La mayoría de personas abraza el dólar, ¿no? Se respalda en una moneda de mayor confianza. Y la otra alternativa es la sustitución de la moneda nacional. Por eso que en la crisis de 1987, 88, 89, 90, en el año 91 se crea el nuevo sol, ¿sí? El nuevo sol. Muy bien, ahora vamos a estudiar la curva de Phillips. La curva de Phillips en un corto plazo nos muestra la relación inversa que existe entre la tasa de inflación, que en este caso es 1%, y la tasa del desempleo, que es 10%. Phillips nos dice que cuando la inflación es baja, aumenta la tasa de desempleo, ¿sí? Pero cuando la inflación sube, disminuye la tasa de desempleo. Entonces, claramente podemos ver una relación inversa, ¿no? En que si aumenta la tasa de inflación, prácticamente disminuye la tasa de desempleo. Profe, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Yo diría que eso es bueno. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hay menos desempleo, hay más empleo. Repito, cuando hay menos desempleo, hay más empleo. O sea, las personas van a obtener trabajo. ¿Y qué pasa, estimado alumno, cuando las personas tienen trabajo? ¿Demandan o no demandan? ¿Qué dicen ustedes? Claro que demandan. Cuando las personas tienen trabajo, ya pueden demandar, van a demandar alimentos, van a demandar vestido, van a demandar calzado, van a demandar paseo, transporte, salud, educación. Y como demandan en mayor cantidad, los precios suben. Y como los precios suben porque hay más demanda, la tasa de inflación aumenta. Ah, ya. Entonces ya te diste cuenta que a mayor demanda es porque hay más trabajo y al haber más trabajo hay más consumo, más demanda y los precios suben. Por eso que la tasa de inflación se eleva y eso significa que hay más trabajo, o sea, menos desempleo. Mira, repito, cuando la tasa de inflación estaba 1, la tasa de empleo era 10. Cuando la tasa de inflación sube a 3, la tasa de inflación baja a 6. ¿Qué relación hay? Inversa. A mayor tasa de inflación, menor tasa de desempleo. Pero fíjate que menor tasa de desempleo es algo bueno para la economía. Claro,
la gente va a obtener más puestos de trabajo y así va a poder demandar más. Entonces, el salto en la gráfica que vemos acá en la curva de A a B es porque ha aumentado la inflación, la tasa de inflación, pero una inflación controlada, ¿no? De 1 a 3%. Y eso hace que el desempleo retroceda hasta un 6%. ¿Correcto, chicos? Entonces, ¿qué podemos analizar de esta gráfica? Que ante un incremento de la demanda en el corto plazo, la demanda total, se incrementa el nivel de precios y por ende, cuando hay más nivel de precios, aumenta la tasa de inflación. Acuérdate que cuando definimos inflación, lo definimos como el aumento generalizado de los precios, ¿correcto? En ese sentido, los precios suben porque la gente demanda. A mayor demanda, mayor precio. Acuérdate de la ley del mercado. Más demanda, los precios suben, ¿correcto? Entonces, este incremento de la producción implica contratar más trabajadores y con ello se da una reducción de la tasa de desempleo. Eso es. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, acá vemos al economista William Phillips. William Phillips nos habla de esta curva, pues, en honor a su nombre, lleva pues la curva de Phillips, ¿no? Economista de mediados del siglo XX, de Inglaterra, que demostró que existía una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar nuestra práctica dirigida, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos nuestra práctica dirigida, chicos. Vamos a desarrollar entonces la primera pregunta. Dice así: una familia constituida por los padres y 4 hijos menores obtienen un ingreso mensual de 5.000, ¿sí? Obtienen un ingreso mensual de 5.000. Entonces sombreamos el ingreso mensual de 5.000. Sombreamos este ingreso mensual de 5.000, ¿sí? Entonces podemos decir así, ¿no? Que el salario, en este caso real, el salario real va a ser igual al salario nominal, entre, a ver, salario nominal entre el IPC. Entonces acá el IPC, ustedes saben, chicos, que es el índice de precios al consumidor, ¿correcto? IPC, índice de precios al consumidor. Entonces, acá nos habla que el ingreso mensual se eleva, ¿correcto? Ingreso mensual se eleva. Entonces, el ingreso mensual se eleva. Después dice que con ese ingreso mensual que se elevó a 5.000, adquieren una cantidad de productos en el mercado.
En un determinado momento el salario varió positivamente, sin embargo la capacidad para adquirir bienes se redujo. Entonces la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que el salario, en este caso real, disminuya? Muy bien, que aumente el IPC. Claro, que aumente el IPC. Ya te diste cuenta, ¿verdad? A pesar que tienen más dinero, compran menos cosas. Entonces quiere decir que el salario nominal, a pesar que se ha incrementado, no se ha incrementado en la misma proporción que ha subido los precios, o sea, el IPC, ¿correcto? El IPC, en este caso, es mayor, ¿correcto, chicos? Entonces el IPC es mayor. Ahí está, ¿sí? El IPC ha superado al salario nominal, por eso que el salario real se ha contraído. Muy bien, la clave sería la inflación es el culpable. ¿Correcto, chicos? La inflación es el responsable de esta situación, ¿ya? De comprar menos cosas. Vamos con la 2. En la clase de economía, el profesor Marlon escribe 3 enunciados, ¿sí? Sobre la inflación. Queremos ver los enunciados incorrectos, dice así. ¿Cuáles serán los enunciados incorrectos? A ver, 1. La inflación es un fenómeno macroeconómico que mide el incremento general de los precios de los productos de la canasta básica. ¿Qué dicen, chicos? Eso es Verdadero. verdad. Muy bien. 2. La institución pública encargada de cuantificar las variaciones del índice de precios al consumidor es el BCR. Falso. No es el BCR. ¿Quién era, chicos? ¿Quién es el encargado? El INEI, ¿no es cierto, chicos? El INEI. Entonces ponemos ahí que es el INEI, no es el BCR. Muy bien, es el INEI. Acá en el chat me está respondiendo, así es Ruth, muy bien, es el INEI, perfecto. Luego dice que la inflación afecta el valor externo del dinero, pero no es elasticidad, sino es el valor de cambio. ¿Correcto, chicos? Es el valor de cambio, no es la elasticidad. Afecta el valor externo, sí, pero al valor de cambio. Entonces ahí ponemos que afecta el valor de cambio. Quiere decir que compramos menos cosas por el dinero, ¿no? Valor de cambio. Eso es lo que realmente afecta. Muy bien. Entonces las preguntas incorrectas o los enunciados incorrectos sería la 2 y la 3. La 2 y la 3 sería tu clave. Muy bien. Vamos con la 3. Si vemos el gráfico, nos vamos a tener que concentrar en el año 2023, el que está acá, mira, ve. 2023, que es más oscurito, más negrito, en esta gráfica sería esta parte de aquí. 2023. Bien, ahora dice así. Venezuela es un país con una inflación moderada en los años indicados. A ver, ¿inflación moderada Venezuela? No, mira, Venezuela tiene 3 dígitos. Inflación moderada es un dígito. B, Turquía tendría para el año 2023 una inflación galopante. Turquía 2023, 2 dígitos, sí. Tendría una inflación galopante. Esa sería la clave. La B. Acuérdate que la inflación galopante es 2 dígitos. 2 dígitos. Vamos con la cuarta pregunta. Marque la alternativa correcta respecto a la información. A ver, tenemos varios países de Latinoamérica. Dice así, A, Ecuador se proyecta para el 2024 como una hiperinflación. A ver, Ecuador. Mira, yo observo que Ecuador está en 0,0. Falso. No podría llegar al siguiente año
a una hiperinflación, ¿sí? No podría porque no tiene pues una progresión de más de cero, ¿sí? Está llegando a 1,3. Falso. B, en Perú se proyecta una inflación galopante. A ver, falso. Mira, Perú tiene 0,4, ¿sí? Una variación de 0,4 y tiene 3,2. Tampoco llegaría a una inflación galopante, ¿no? Perú estaría en moderada. Falso. Luego dicen, Chile se proyecta una inflación galopante. Chile está con deflación. Chile tiene deflación. Chile está en negativo. Se proyecta tener 3,9 de inflación. Falso. La D, en Colombia se proyecta una inflación galopante. Colombia tiene 0,4 y ya está en 9,2. Correcto. Sería Colombia la clave. Colombia. La D sería la clave. En Colombia se proyecta una inflación galopante. Eso sería la clave. ¿Por qué? Porque Colombia ya está en 9, mira, ve. Colombia está en 9,2. Galopante son 2 dígitos. 5. En la economía de un país, los ahorros están decreciendo de manera exagerada y el poder adquisitivo también. Chicos, ¿qué hace que el poder adquisitivo decrezca de manera fuerte, decreciendo el poder adquisitivo? Entonces, analizando, es porque hay una inflación. Sola la inflación puede hacer que se pierda el poder de compra, ¿sí? El poder adquisitivo, inflación. Muy bien, inflación. Y también dice así, está generando el incremento del desempleo. Desempleo. ¿Qué representa el desempleo en una economía, chicos? El desempleo representa un estancamiento. Entonces acá hay dos fenómenos, mira, inflación más estancamiento. A ver, inflación más estancamiento, ¿qué tenemos? Estanflación. Muy bien, Ruth. Excelente, tenemos estanflación. Marcamos nuestra clave la C, casita, estanflación. La 6, los precios del consumidor de China se hundieron aún más en el territorio deflacionario, sufriendo su mayor caída. Su mayor caída, proceso deflacionario. Ya te está diciendo la clave, chicos, que en el año 2009 hubo una caída generalizada de los precios, ¿sí? Entonces eso se llama deflación. Muy bien. Caída generalizada de los precios, deflación. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí ponemos que la deflación es una caída persistente y generalizada de los precios. Caída generalizada de los precios o inflación negativa. Así también se le conoce. O inflación negativa. Muy bien, vamos con la 7. Luisa enumera ciertos sucesos que podrían ocurrir durante una hiperinflación. A ver, chicos, acá nos pide sucesos que podrían ocurrir en una hiperinflación. Se incrementa drásticamente el empleo. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Se incrementa drásticamente la tasa de empleo? Falso. Falso, chicos.
En una hiperinflación prácticamente las empresas ya no vienen y ya no dan trabajo. En una hiperinflación, ¿sí? Prácticamente las empresas se van del país. No pueden generar todos los días diferentes precios, ¿sí? Entonces, ¿se incrementa drásticamente el empleo? No, pues es falso. El empleo se pierde más bien. Los deudores se perjudican. Falso, los deudores se benefician. 3. Se reduce el salario real de manera considerable. Eso sí, verdadero. Se reduce el salario real de manera considerable. 4. Se reduce el valor real del dinero. ¿Sufre una variación fuerte? No, falso. No es el valor real, es el valor, en este caso, de cambio. El valor de cambios es el que se afecta. Y 5. Se incrementa la pobreza extrema. Eso sí es verdad. Muy bien, entonces los enunciados correctos, ¿cuál sería? La 3 y la 5. 3 y 5 sería lo correcto. Muy bien, Luciana. La E sería tu clave. Marcamos la E. Listo. Vamos con la 8. En el año 2021, entre 2021 y 2022, nuestro país registró una inflación cercana a los 2 dígitos, cercana a los 2 dígitos, a consecuencia de la crisis de los contenedores. ¿Cuál es la consecuencia? Crisis de los contenedores. Esto afectó duramente a las importaciones. Se elevaron los precios de los productos importados. Ya te está diciendo la clave. También el petróleo. Y encima hubo escasez. ¿Cuál es tu clave ahí? Y encima también crisis de los fertilizantes. También La subieron E. el precio. Muy bien, señorita, excelente. Inflación importada. Esa es tu clave, ¿ya? Inflación importada. Bien, ahora sí tenemos unos minutitos para hacer el test en línea. Vamos a activar el test. Ustedes son el aula 16, ¿sí? 16. A ver, vamos a activar. Bien, chicos, les voy a dar 1 minuto y medio por cada pregunta. Éxitos. Lean bien, por favor. Bien, activamos la segunda pregunta.
Bien, vamos a activar la última pregunta, chicos. Bien. Bien, chicos, vamos a empezar entonces con la resolución de nuestra práctica. Por ejemplo, la última pregunta que acaban ustedes de responder, la respuesta es que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Eso es lo que nos hemos enseñado con la curva de Phillips, ¿no? Un poquito que sube la inflación, el desempleo disminuye. Y eso es bueno porque si el desempleo baja, quiere decir que hay más empleo, más trabajo. Y ese más trabajo demanda más y aumenta que prácticamente hace que la demanda se eleve y la inflación suba un poco, ¿no? Ese es el sacrificio, ¿no? Que entendemos, ¿no? A mayor inflación es porque hay más trabajo, la gente está demandando más. Por eso la relación inversa. Muy bien. En la pregunta uno, a ver cómo ha salido, porque la pregunta uno te estaba hablando de la inflación. Muy bien, más del 50% ha respondido correctamente. Felicidades a Montañez, a André Gallo y Fernández Flores Luz. Felicidades. La respuesta es la letra B, inflación. Basta que te digan que sube el petróleo para que ya entiendas que va a aumentar todo en la economía, ¿no? Los productos de primera necesidad, sobre todo. ¿Cómo ha salido en la pregunta 2? A ver, sí, acá ha habido dificultades. De todas maneras, hay que felicitar a Liliana, a Dana y a Montero Dialú. Solamente respondí un 30% bien. La pregunta 2. La 2 te estaba preguntando por la inflación galopante. Dos dígitos, pues chicos, galopante dos dígitos. Si yo veo 211, Argentina tiene una inflación galopante. Galopante es a partir de dos dígitos hasta 999%, tres dígitos. De 2 a 3, de 2 a 3, o sea, dos dígitos con 10% ya empieza galopante. Inflación de un dígito moderada, relativamente estable, un dígito, 1% de inflación, 2, 3. Perú va a llegar este año a 3, ¿no? Eso es lo que proyecta el BCR. Pero Argentina acá te está diciendo que tiene 211, o sea, es galopante. La clave sería la C. Entonces, repito, la 1 la B, la 2 la C y la 3 la C. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Todo esto te lo voy a subir a tu Drive, la teoría y la resolución, en este caso, la resolución de la práctica. ¿Correcto, chicos? Bien, repito entonces, ahí está la clave. La 1 es la B, inflación. La 2, la C, inflación galopante, porque hay prácticamente 211% es galopante. Y la C, en este caso, una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo.
Bien, chicos, cuídate. Nos estamos viendo. Feliz noche. Gracias por su atención. Profesor, una duda, por favor. Sí, te ¿Me escucho. podría repetir, me podría repetir cuántos dígitos tiene la moderada? Dijo de un solo dígito, ¿cierto? Muy bien, correcto, un De solo inflación dígito. moderada. Moderada ¿Hasta es un cuántos solo. dígitos es la moderada? No, la moderada es un dígito, o sea, puede ser uno por Y ciento, la 2, 3, galopante, hasta 9, ¿no? Hasta ah, 9. ah, Galopante ya es dos dígitos, 10. y 10, la ajá, la galopante galopante comienza es desde 10 hasta qué eh, número, maestro. hasta 999%. O sea, tres dígitos. Y la hiper, Hiper ya 1000, cuatro muy, dígitos. 1000. 1000 para arriba ya. 1000, 1001, 1002, 1003, 1002. gracias. 200. Perú tuvo 7500, ¿no? De hiperinflación. O sea, a partir de los cuatro dígitos ya es hiperinflación. Muy bien, gracias, chicos. Cuídense, que tengan feliz noche.